Pablo Moctezuma Barragán es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctor en Estudios Urbanos por la UAM Azcapotzalco. Ha sido militante del movimiento obrero y popular desde los años 70, participando en múltiples movimientos en contra del charrismo sindical y a favor de la vivienda popular. Es autor de más de 30 libros, incluyendo Moctezuma y el Anáhuac, Viejos tiempos, nuevas cadenas, Orígenes de la explotación y el sometimiento de la mujer, así como biografías de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Pancho Villa, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas. Ha dictado cátedra en la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Escuela Normal Superior de México. Es miembro del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y de la Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública. Pertenece al Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y a la Coordinadora Nacional de Agua para Todas y Todos. Fue delegado de Azcapotzalco de 1997 a 2000 y jefe delegacional de Azcapotzalco de 2015 a 2018. Pues aquí estamos con Pablo Moctezuma. Bienvenido. John, qué gusto estar aquí en Diálogos por la Democracia. Al contrario, aquí tu casa, la UNAM, eres egresado también de aquí, de Ciencias Políticas. Y fui maestro muchos años en Ciencias Políticas. Sí, pues es tu casa, estimado Pablo. Te admiramos mucho, eres un intelectual comprometido con el cambio social, con la conciencia crítica, aparte de político, activista, todo el abanico. Uno de los conceptos que más manejas y que además influye tu práctica es el de la mentalidad colonial, ¿no? La manera en que de repente los mexicanos, aún a veces los que se consideran de izquierda, muy críticos, es difícil escapar de esa mentalidad colonial que nos hace ver a nosotros mismos como si estuviéramos todavía en el pasado y nos enseña el autodesprecio a nuestra propia historia, nuestras propias raíces. Cuéntame de qué se trata esta crítica tuya y cómo escapar de ello. Sí, bueno, es muy importante actualmente que vimos el neocolonialismo, erradicar esta mentalidad colonial que lleva siglos. Estamos conmemorando en estas fechas los 500 años del inicio de la invasión española. Y bueno, de entrada, toda la historia está basada en los dichos de Hernán Cortés. Y hay que recordar que él llegó aquí sin permiso. Había las leyes de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, del siglo XIII, que decían que solo el rey podía dar permiso de conquistar. Uh-huh. No tenía ese permiso ni el virrey de Cuba, Diego Velázquez, y menos Hernán Cortés. Diego Velázquez nombró a Cortés para que hiciera una expedición como la que había hecho Hernández de Córdoba y Juan Grijalvo. Y esa era la idea del virrey cuando se dio cuenta que Hernán Cortés estaba juntando muchos barcos, abasto de alimentos, soldados. Entonces le retira el permiso y Cortés huye de Cuba, todavía se roba un barco en Santiago y llega aquí sin permiso. Eso era castigado con la pena de muerte. Entonces, cuando él escribe sus cartas de relación, meses después, ya que había invadido, saqueado, matado, etcétera, lo que hace es escribirle al rey, pues que él llegó aquí y lo confundieron. Moctezuma lo confundió y le dio todo voluntariamente. Claro. Y pues él lo recibió a nombre del rey, ¿no? A Moctezuma pues lo mataron los propios mexicas, en fin. Esas cartas de relación pues son muy bien estudiadas por Cortés para no ser inculpado en España. Es propaganda, pues, autojustificatoria, ¿no? Sí, y él era muy leguleyo, él estudió leyes en Salamanca, él había sido escribano y notario en Santo Domingo y en Cuba. Entonces él escribió un texto que él lo libraba de toda culpa. Y esas son las cartas de relación que posteriormente, bueno, él se ganó al rey mandándole barcos y barcos llenos de oro, entonces, digamos, lo sobornó. Y finalmente esa fue la historia oficial. Pero entonces, que además impusieron a sangre y fuego, porque no se podía publicar nada sin permiso
de la iglesia y de la corona. Entonces, durante 300 años, toda la historia está basada de una u otra manera en los dichos de Hernán Cortés. Es que me impresiona lo que dices, porque entonces ni siquiera es la visión colonial como tal, sino que es la versión de un criminal buscando justificarse, autojustificarse para no ser castigados por sus delitos. O sea, es una carta de impunidad estricta, ya bajo el manto colonial, pero es peor, no solamente una visión de alguien externa que desprecia a los indígenas, sino una apología de un delito. Sí, y por ejemplo Bernal, que escribió la verdadera historia de la conquista, pues era uno de los soldados, cometió los mismos crímenes junto con Cortés, y su historia la escribió ya por ahí de 1567, ya muy anciano, y para que el rey le diera más indígenas, más encomiendas, tierras. Entonces también es una visión totalmente alineada en lo profundo con la de Hernán Cortés. Le hace algunas críticas a lo largo de su obra, porque él quería demostrarle al rey que los verdaderos ejecutores de la llamada conquista fueron ellos, los soldados, ¿no? Pero es la misma historia. Y bueno, algunos cronistas religiosos sí, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, él sí dice las cosas tal como fueron, y en cronistas religiosos podemos encontrar algunas verdades. Por ejemplo, todos los cronistas militares dicen que a Moctezuma lo mataron los propios mexicas, y los religiosos dicen, y cronistas indígenas, pues que lo mataron Hernán Cortés, ¿no? El problema es que esta historia es la que ha permeado no solo durante la colonia, sino hasta la actualidad. Y hoy también se reproduce ese mismo esquema, no solamente hoy seguimos creyendo esas apologías y mentiras del pasado, sino que hoy mismo, de la disputa por la historia y por el momento histórico, pues se reproduce esa misma disyuntiva, ¿no? Hay cronistas del presente, ¿no?, que reproducen la visión imperial, ¿no? O sea, la intelectualidad de derecha de hoy, y hay otros que están rescatando la voz de los de abajo, ¿correcto? ¿O es una exageración eso? No, sí. Y en el neocolonialismo tenemos la misma problemática del colonialismo bajo diferente forma, pero el saqueo de oro y plata pues sigue hasta peor. En toda la colonia se llevaron como 180 toneladas de oro. En la década pasada, con Fox y Calderón, se llevaron 360, o sea, ha sido mayor el saqueo en este siglo por los gobiernos del PRIAN que los de 300 años de colonia. Sigue esta dependencia hacia el extranjero, estamos pagando una deuda externa que ya llegó a 13.5 billones de pesos. Y bueno, cada año se están pagando, este año se van a pagar más de 800 mil millones de pesos en la deuda pública. De intereses, nada más. Sí, del servicio de la deuda. El año pasado fueron 680, algo así, ¿no? Más que cualquier presupuesto, el de los programas sociales, el de educación, el de salud, o sea, el monto más grueso es el que se destina al pago de la deuda. Y seguimos pagando el FOBAPROA. Claro. El FOBAPROA, en época de Zedillo, sumaba 560 mil millones. Bueno, ya pagamos 1 billón, o sea, ya pagamos el doble, y todavía debemos 1.200.000.000. Entonces, estamos en manos de la usura principalmente extranjera, como en la colonia. Los principales bancos son extranjeros. Se han estado apoderando a través de megaproyectos de un amplio territorio nacional. Sabemos bien que en concesiones los gobiernos de Calderón, Fox, Peña concesionaron más de 120 millones de hectáreas. El país tiene menos de 200. Entonces sí hay una apropiación de las riquezas, del territorio, del trabajo. Sabemos que los sueldos en México son de los más bajos del mundo. En el actual sexenio se ha aumentado el salario mínimo, pero aún así los trabajadores de Guatemala ganan más que los trabajadores de México, y todo el fenómeno de los migrantes
que son la moderna mano de obra esclava. Estados Unidos levantó toda su potencia basado en los esclavos del sur, los afroamericanos. Claro. Ahora los esclavos del sur somos los mexicanos. Hay decenas de millones de mexicanos, algunos ilegales, otros ya con papeles, algunos ya ciudadanos, pero de origen mexicano, trabajando en Estados Unidos en los trabajos más duros, como tú bien sabes. Entonces hay todo un fenómeno de sujeción al extranjero y lo más grave es que con los gobiernos de Fox, Calderón y Peña se llegó incluso a una integración ya militar. Fox firmó la ASPAN, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, donde se une con Estados Unidos y Canadá en energéticos y en seguridad, bajo el mando prácticamente del Pentágono. Y bueno, luego con Calderón vino la iniciativa Mérida. Esta sujeción al Comando Norte ha sido cada vez más grande. Este gobierno ha puesto ya un freno, pero son fenómenos muy, muy graves que se dieron, sobre todo a partir del gobierno de Salinas de Gortari. Y todo esto hay que revertirlo para lograr una soberanía económica, política, una verdadera soberanía nacional y popular, que creo que es la lucha que tenemos que dar. Pues fue y es la causa de Morena, de la Cuarta Transformación, del Observador. Para eso votamos. Ha sido difícil, ¿no? Ya llevamos 3, 4 años de gobierno, de poner apenas el freno a estas cosas, sí. ¿No? Ya nos están dando concesiones mineras, ¿no? Ya nos está endeudando más, ¿no? Hubo mucha presión en el tema del contexto de la pandemia para aumentar otra vez la deuda. Andrés Manuel resistió esa tentación. Había muchas presiones de los Estados Unidos, a los cuales algunos han accedido, pero también ha habido procesos pues, de nacionalización del litio, alianzas con Cuba. O sea, se está deteniendo este proceso, pero tenemos que ir más lejos, ¿no? Yo siento, me da preocupación, se va Andrés Manuel en 24, y si no dejamos una huella más fuerte, se puede revertir todo, ¿verdad? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Podemos, por ejemplo, declarar la moratoria de la deuda externa. ¿Eso todavía es un reclamo viable? ¿O qué medidas hay que tomar? Y está al orden del día. Una cuestión importante es ver cómo cada una de las transformaciones se ha llevado un periodo muy largo. Por ejemplo, la primera transformación se inicia en 1808 con la Declaración de la Soberanía por Primo de Verdad y los funcionarios del ayuntamiento, y bueno, y termina hasta la 1821, y además termina mal porque se encaramó Iturbide y Bustamante, todos los anteriores realistas que fueron asesinos de mujeres y de pueblos enteros fueron los que llegaron al poder. Pero bueno, fue un proceso de 14 años. Que al final fue dominado por ex militares realistas. De los presidentes que hubo de 21 a 55, la mayoría habían sido realistas. Luego la segunda transformación comienza en 55 con la revolución de Ayutla y pues termina hasta el 67 cuando se derrota a Maximiliano. Y bueno, cada una de estas transformaciones ha traído sus vaivenes, triunfos temporales de la reacción, etcétera. Y pues la Revolución Mexicana pues se fue llevó de 1910, la Constitución se dio hasta el 17 y pues terminó hasta el 22. Entonces los procesos hasta 34 con la llegada Cárdenas realmente, pues uno sí, puede hasta 24 años, ¿sí? Efectivamente. Entonces, sí, los procesos de transformación pues son largos, con sus vaivenes, con sus retrocesos, y en esas andamos, pero es indispensable una cuarta transformación para México. Pero medidas concretas, por ejemplo, que en tu mundo ideal se podrían tomar en estos últimos 2 años del sexenio para dejar bien afianzada la cuarta transformación antes del relevo. Se ha avanzado en la soberanía energética, es importante la construcción de las refinerías, el haber rescatado a Pemex, la ley eléctrica. Desgraciadamente, yo creo que al principio, cuando se
tenía cerca de la mayoría calificada el momento de hacer transformaciones. Actualmente, bueno, ya se aprueba una ley eléctrica, pero no se obtiene la mayoría calificada para una reforma constitucional y hay el peligro que llegue otro presidente y lo eche para atrás. Pero bueno, se ha avanzado en soberanía energética, en la política internacional también. México ha sido muy firme en la defensa, pues, de la soberanía de otros países. Donde hay un gran problema es en soberanía alimentaria y sobre todo ahorita, con esta crisis generada de la guerra Ucrania-Estados Unidos, porque somos el principal importador de maíz del mundo. No me digas. México creó al maíz aquí en este territorio, por ahí lo que hoy es Tehuacán, Puebla. Hace 9,000 años trabajaron un híbrido del Tripsecum y el teocintle y inventaron el maíz. El maíz no es una planta silvestre, se cae el grano y solo se reproduce. Aquí hay que desgranarlo. Y a través de miles de años se fue mejorando el maíz, que fue un regalo de México para el mundo. En toda América tú encuentras en civilizaciones de hace miles de años que ya tenían ese maíz que salió de México. Tenemos fácil 20 millones de hectáreas ociosas y tenemos millones de desempleados. Sería lógico que pudiéramos sembrar nuestro maíz y en general nuestros alimentos, y esto ha sido un problema que no se ha enfrentado y se va a agudizar muchísimo ya ahorita en este año y en los próximos años. Creo que hay que apostar por la soberanía alimentaria. Creo que sí hay que suspender el pago de la deuda. Si se suspenden pagos 2 años, el gobierno federal tendría más de $1,5 billones para programas, por ejemplo, para la soberanía. $1,5 billones de pesos. De billones de pesos, sí. Cuando México ha suspendido pagos de la deuda, después de las renegociaciones nos ha ido bien. A Juárez, después de una suspensión de pagos de 6, 7 años, negoció, le exigían 350 millones, negoció su ministro de Hacienda, Mora, y quedó en 84. Cuando Cárdenas, en esta época se suspendió pagos de la deuda durante una década, cuando se renegocia ya en 40, 42, se debían como 400 y la deuda quedó en 40. Mira. Entonces, bueno, ha resultado exitosa esta experiencia de suspender pagos y negociar. Ahorita hace falta una auditoría. Te voy a interrumpir un segundito que vamos a un corte, pero vamos a seguir con este muy importante tema. Si México debería suspender sus pagos de la deuda externa. Ahorita regresamos con Pablo Moctezuma. Aquí seguimos con Pablo Moctezuma, con un tema candente, casi un sacrilegio, ¿no? Romper las leyes del mercado, que de repente el gobierno mexicano dijera, mira, ¿sabes qué? Este dinero es más importante, más valiosa para atender la crisis social de pobreza que tenemos en México. En lugar de pagarle a los bancos, que ustedes, quién sabe para qué lo van a usar, lo voy a usar para el bien del país. Y hay experiencias históricas en que esto ha salido bien, al final de cuentas, o sea, sí, incluso toda una tradición. A ver, cuéntanos más, Pablo. Después de la independencia se suspende pagos de la deuda. Guadalupe Victoria suspende pagos de la deuda. Valentín Gómez Farías, Benito Juárez. En la Revolución, desde el 14, no recibimos ningún crédito hasta 42. Y aunque Obregón renegoció muy mal la deuda y Calles también, al final por la crisis no pudieron pagar. Y después de 28 años de no haber recibido ningún crédito, México estaba desarrollándose. Hubo un periodo que tú sabes muy bien que crecíamos al 6%. Entonces hay toda una tradición de suspensión de pagos por parte de los gobiernos progresistas y los gobiernos conservadores. Por ejemplo, al llegar Iturbide al poder, Lucas Alamán fue el primero que se movió para pedir créditos. Luego Anastasio
Bustamante, Santana, Porfirio Díaz y el PRIAN. Durante todo este periodo del PRI y luego del PRIAN, pues se ha pagado religiosamente la deuda externa como prioridad, aún en medio de una emergencia. Estamos en una emergencia nacional por la pandemia, por la crisis económica derivada de ella, ahorita por los efectos de la guerra Ucrania-Rusia, y en la jurisprudencia internacional, en una situación de emergencia, se pueden suspender pagos de la deuda. Entonces, y para allá vamos, este es un tema que va a ser cada vez más candente a nivel internacional. Entonces, ¿para qué seguir pagando la deuda cuando el presidente López Obrador no nos ha endeudado más, pero por los intereses usureros? Cuando él llega, la deuda estaba en 10.5 billones. Bueno, para darnos una idea, con Fox la dejó en 1.7 billones, Calderón en 5, Peña en 10.5 y ahorita ya vamos en 13.2, nada más de los intereses. Y fue criminal por parte de los gobiernos del PRIAN porque en la época de Fox, de Calderón y de Peña, llegaban en cada uno de los sexenios más de 300,000 millones de dólares por el petróleo. Fox y Calderón recibieron 700,000 millones y Peña 300,000. Recibiendo esas cantidades todavía nos seguían endeudando, es ridículo. Bueno, es que el dinero que viene de los préstamos es un poco más fácil repartir a los amigos y la corrupción, ¿no? Creo que eso podría ser una clave. Y esto que estás proponiendo de suspender el pago de la deuda, pues justamente haría acorde con los principios del mismo Andrés Manuel. O sea, él, frente a las presiones de las grandes empresas en el contexto de la pandemia, no cayó en ese chantaje, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no tomar el siguiente paso? ¿Esto haría falta una aprobación por el Congreso? ¿El Congreso tendría que aprobar esta suspensión de pago o es algo que se podría hacer desde el Ejecutivo? Pues sí, como una situación de emergencia, ¿no? O sea, sí el presidente lo podría hacer directamente. Pues sí. Es que se trataría de renegociar, ¿no? Claro. O sea, es decir, debo, no niego, pago, no tengo. Porque efectivamente ahorita hacen falta recursos para todo. Claro. Y bueno, esta experiencia, por ejemplo, en Ecuador se suspendieron pagos, se renegoció, en la Argentina en 2001, Islandia, por ejemplo, hizo toda una reconstrucción de su economía después de una suspensión de pagos. Joseph Stiglitz, tú conoces muy bien, que fue Premio Nobel de Economía, dice que después de la suspensión de pagos es cuando la economía comienza a regenerarse. Formamos una promotora en septiembre del 20 por la suspensión de pago de la deuda y pues estamos trabajando en todo el país para tocar este tema que es muy, muy importante. Para concientizar, sí, no, pues insisto, tendría que ser muy lógico. Si la austeridad republicana se aplica al gobierno, ¿no? Vamos a quitar los gastos superfluos, ¿no? Que había antes en celulares, en choferes, etcétera. Pues también es lógica aplicar la austeridad, ahora sí en contra de los que exigen austeridad, ¿no? Que siempre es el FMI que existe austeridad al gobierno, ahora que un gobierno de izquierda exige austeridad ya sería lógico. Pero a ver, vamos con otros temas que también estás muy comprometido, que es el del agua, por ejemplo. Tenemos una crisis del agua en el mundo, en México en particular, un problema de contaminación, un problema de privatización, de escasez. Cuéntanos, ¿cuáles son las áreas más delicadas con respecto al agua en México hoy? Sí, bueno, hay que recordar que la ley actual, la Ley Nacional de Aguas, viene de Salinas de Gortari en 1992, en la que concesionó el agua a los grandes intereses. Acaparan el agua las cerveceras, las mineras, las refresqueras, las lecheras, las inmobiliarias. Llega una gran inmobiliaria, una colonia, hacen un gran tinaco, se chupan todo el agua y los vecinos de pronto empiezan a quedarse sin agua. Y este es el origen del problema, como tantos otros, como la ley minera también de Salinas, que es de la misma época. En el año 2012 se reconoció el derecho al agua como un derecho constitucional en el
artículo 4 de la Constitución, y se dio un plazo de 1 año para que el Congreso obligatoriamente tuviera que generar una nueva ley de aguas, y pues ya pasaron 9 años y esta ley no se ha aprobado incluso en el actual gobierno. Se organizó la Coordinadora Nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida, a partir de 2012 y está trabajando en todo el país y generó con cientos de organizaciones sociales, universidades, una iniciativa de ley que es muy buena porque le da el control a la ciudadanía del agua. Esta ley, se recabaron 200,000 firmas, se llevaron al Congreso en febrero del 2019, y ahí está la iniciativa, pero pues no se le ha dado prioridad a esta Ley General de Aguas, cosa que es muy, muy importante. ¿Cuáles son los puntos centrales de esa ley que propone? Bueno, que se haga un estudio para que el agua se maneje por cuencas, que se garantice que los habitantes y los productores de una región tengan como prioridad el derecho al acceso al agua, y las grandes corporaciones pues que se vean limitadas por los intereses prioritarios de la población. Se han dado luchas muy grandes, por ejemplo en Mexicali, Constellation Brands quería o quiere implantar ahí una cervecera en un lugar desértico, chupándose todo el agua. Y bueno, está el gran problema del pueblo yaqui. Ya el presidente ha tomado algunas acciones, pero sí hace falta ya una acción a fondo con esta nueva ley de agua. Hay otro tema que me parece increíble. Consumimos una cantidad de agua botellada. En México, no sé si en ningún otro país consume tanta agua. Y Coca-Cola también. Somos el mayor consumidor de Coca-Cola per cápita en el mundo. Y también de agua botellada. Va junto, ¿no? Muchas de esas empresas de agua botellada son de Coca-Cola. ¿Cómo se creó esta dependencia tan fuerte? Es una cantidad de dinero que desembolsamos todos los días de las semanas en garrafones, que mejor, si usas todo ese dinero para hacer unas buenas plantas de tratamiento o una mejor gestión de agua, estaríamos más sanos y sería más sustentable, ¿no? Sí, pues esta política de favorecer a las corporaciones. A la población, para la población lo más importante es, por ejemplo, la cosecha de agua de lluvias, el tener, pavimentar con material permeable para la recarga de los mantos acuíferos, para retener el agua, hacer terrazas, gaviones, en fin, todo un trabajo para cosechar el agua de lluvia, que no se vaya al drenaje como sucede actualmente. El agua que recibe esta ciudad es suficiente, podemos ser autosuficientes en agua con esta política de cosecha de agua de lluvias, y sin embargo la política es de traer el agua de cientos de kilómetros, quitársela a los campesinos del Estado de México, de Michoacán, subirla a 2,000 metros, y luego a través del emisor Oriente sacarla a Hidalgo, donde está contaminando, incluso causando inundaciones. Entonces es una política muy irracional, basada en hacer grandes trasvases, que además son grandes negocios, porque son proyectos de ingeniería de miles y miles de millones de pesos, en lugar de irse por la cosecha de agua de lluvias y por administrar el agua a favor de la población, de los productores, y no darle prioridad, como hasta ahorita se ha dado, a las grandes corporaciones. ¿Pero es factible o cuántos años se tardaría para hacer esa transición de la gestión del agua en la Ciudad de México? O sea, ¿cada casa tendría que poner su recolector de agua o es algo que el gobierno podría hacer? O sea, estos son justamente obras de inversión de décadas, desde una lógica neoliberal, pero aquí los tenemos. O sea, ¿cómo revertir o generar un nuevo modelo en el corto o mediano plazo? Sí, bueno, se empezaría por las escuelas, los techos de las escuelas, los mercados, porque cada edificio cosechara su agua de lluvia. A nivel doméstico también se puede realizar, y sí es una política que puede llevar un par de años, pero
pero es una solución a un gran problema que hasta ahorita pues cada vez es más grave. ¿Y no se está haciendo nada en esa materia en la Ciudad de México ahora con el nuevo gobierno? Sí, Claudia ha realizado, ella como delegada de Tlalpan implementó un programa, actualmente también se está implementando este programa, pero sí se necesita una acción más de fondo a través de una reforma constitucional que ordene el tema del agua. Claro, que no sea solamente de la buena voluntad de los gobernantes, sino algo estructural de fondo que resuelve el problema. Muy bien. Otra área que tú has investigado y trabajado con mucha profundidad es la historia de nuestros héroes patrios, ¿no? Su ejemplo de lucha. Reivindicar nuestra historia mexicana, a mí me parece fascinante, la historia de México. Tú sabes, yo nací en el Gabacho, ¿no? Llegué aquí muy joven y una de las cosas que más me impresionó fue justamente el carácter popular y revolucionario de los héroes patrios mexicanos. Comparas, por ejemplo, a Morelos o a Guerrero o Hidalgo con George Washington, ¿no? Un esclavista y un afrodescendiente revolucionario que juntaba a los campesinos y Hidalgo, ¿no? O sea, realmente fueron movimientos populares a la independencia mexicana, mientras allá en los Estados Unidos eran pues más de élite, hasta racistas, dueños de esclavos. Comparas Lincoln con Juárez, tampoco, ¿no? Lincoln siempre totalmente metido y apoyado por los intereses financieros industriales del norte, Nueva York. Sí, liberó a los esclavos, pero con mucho poder del capital, gran capital del norte. Comparas a incluso Cárdenas con Franklin Roosevelt, ¿no? Roosevelt, el gran héroe de los Estados Unidos, pero pactó con los esclavistas del sur. Hacía la vista gorda con los lynchings, los asesinatos de los afroamericanos, protegía a toda esa clase racista neofeudal del sur para poder avanzar en sus cuestiones de política social. Mientras Cárdenas aquí, pues a ras de tierra, apoyando a los indígenas, los campesinos de manera muy radical, una visión socialista. Pues eso es algo que tú has rescatado a lo largo de tu carrera. Tienes aquí un libro, por ejemplo. Platícame un poco de este libro y tu trabajo en las biografías. Sí, bueno, son biografías de Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata y Cárdenas, que para mí han sido los mexicanos que han trazado un rumbo de proyecto de nación hacia el futuro. También tengo un libro que se llama Mujeres en Lucha, rescatando a decenas de mujeres, porque en el patriarcado pues únicamente los hombres se asomaban, pero por ejemplo en la independencia José Ortiz de Domínguez fue fundamental, porque Allende y Aldama querían abortar el inicio de la independencia cuando fueron descubiertos, y fue Josefa la que mandó el recado a Hidalgo para que empezara el movimiento. Allende y Aldama habían recibido de Nicolás de la Canal, que era el jefe de los realistas en San Miguel, un salvoconducto para huir. Entonces, mientras ellos veían por dónde huían, fue cuando Hidalgo dijo, no, vamos a coger gachupines, etc. Y Leona Vicario, que fue una gran ideóloga, periodista, que estuvo detrás de todos los principales documentos que se hicieron en la época del Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán, etc. Entonces también las mujeres han tenido un papel fundamental. Y una cosa importante es que en cada una de las transiciones hay un momento en que se rompe con el viejo régimen. Por ejemplo, en la independencia, al principio no se rompía con Fernando VII, hasta que llega el momento en que Morelos fue apoyado por Leona Vicario, quien se decidió a declarar la república y romper con la monarquía. Es una ruptura con el viejo régimen. Lo mismo se dio en la época de la Reforma, en la que en un inicio Comonfort como que se convocó al constituyente, sale la constitución, Comonfort estuvo muy indeciso hasta que se da un golpe de Estado, y entonces es cuando entran los conservadores. Y bueno, es Benito Juárez el que ya logra esta
ruptura con el viejo régimen. Lo mismo en la Revolución Mexicana, pues, se rompió con el régimen porfirista. Entonces hay que romper con el viejo régimen. En cada una de las transiciones hay una nueva constitución. Esto sucedió en 1814, en 1857, en 1917. Entonces, para una transformación profunda hace falta una nueva constitución. O sea, no podemos seguirla parchando. Tiene 700 parches la Constitución mexicana. Y hace falta convocar un constituyente y tener una constitución ya de acuerdo a las necesidades actuales, porque en la actual es la constitución del viejo régimen, que le da al PRI, al PAN, a toda la oposición mucha cancha para boicotear cualquier avance. Muy bien, ese es otro gran tema. Ahorita vamos a regresar con Pablo Moctezuma para hablar sobre si México necesita una nueva constitución. Ya estamos listos para un constituyente. Regresamos ahorita para continuar con esta fascinante plática. No se vayan. Pues dice Pablo Moctezuma que hay que romper con el viejo régimen, que en cada una de las transformaciones ha habido un momento de rompimiento estructural y que eso viene acompañado normalmente de una nueva constitución. Los primeros 3, pues así fue. Ahora no se ha planteado un nuevo constituyente. Lo que se ha planteado es rescatar la naturaleza revolucionaria de la de 17, lo cual es cierto, que estuvimos justo la semana pasada dialogando con el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, Juan Antonio Cruz Parcero, reflexionando sobre lo profundo que son los derechos sociales, el derecho a la tierra, al agua, al subsuelo, que está en nuestra Constitución 17. Entonces, en su momento fue la constitución más avanzada del mundo. Y algunos dirían, pues sigue teniendo estos elementos, ¿para qué arriesgarnos a abrir una nueva constitución? Nos puede salir, ahora sí, el tiro por la culata, podríamos decir peor, ¿no? ¿O qué opinas? Depende cómo se convoque el constituyente. Así como en la época de la colonia había que romper con la monarquía, que era el mecanismo de control político, en la actualidad hay que romper con el sistema de partidos, que es un sistema diseñado por el Banco Mundial e impuesto a nivel mundial, para que las corporaciones puedan tener el control de los gobiernos a través de los partidos y de sus cúpulas. Entonces, mientras no cambiemos de sistema de elección y de selección de candidatos, y de hecho, mientras no tengamos una renovación democrática para que la voluntad popular tenga mecanismos de salir adelante, pues vamos a seguir controlados por los intereses de las grandes corporaciones que en este sistema de partidos se mueven como pez en el agua, y lo acabamos de ver ahorita que se trató de aprobar la ley eléctrica. Claro. Bueno, Morena supuestamente es otra cosa, ¿no? Un partido de movimiento que viene de abajo, democrático y participativo, en que las cúpulas efectivamente han estado vaciándole de contenido. Tú has visto, he estado viajando por el país intentando conectarme con algunas de esas bases más auténticas para revivir esta idea del movimiento partido, ¿no? El ideal gramsciano, ¿no? De la pasión organizada, ¿no? Que era esta vocación de organizar a la gente para conquistar el poder y cambiar la manera en que se ejerce. ¿No es posible todavía rescatar esa idea del partido de movimiento o de plano tenemos que pasar a otra etapa? Creo que tiene que haber una renovación democrática porque, por ejemplo, Morena tuvo un congreso, eligió a su dirección y llegó el Tribunal Federal Electoral y echa abajo, y el INE echan abajo la elección. Y luego a la actual dirección la eligen por encuesta, o sea, una encuesta además de empresas privadas. Así es. Y por popularidad, ¿no? O sea, según este sistema, bueno, pues Chespirito hubiera sido presidente de México, Cantinflas. De hecho, concursó alguien con el nombre Andrés Manuel López, ¿no? Se metió ahí para que ganara la encuesta y el INE intervino y le agregó el otro apellido que era García o Renaldo, algo así, pero si lo hubieran dejado así, tendríamos un señor que se llama Andrés Manuel López, presidente Morena, que solamente tiene el nombre, ¿no? O sea, es lo ridículo. Sí, entonces tiene que modificarse totalmente el sistema político y electoral. En el actual, me atrevo a decir que estamos maniatados.
Entonces, un nuevo constituyente al estilo de Chile, ¿eso es un ejemplo que podríamos seguir en México? Sería importante que el constituyente se diera con propuestas ciudadanas de los constituyentes por las comunidades de trabajo, de vivienda, de estudio, de actividad, para que pueda realmente llegar gente de las bases o gente muy preparada, pero reconocida por sus vecinos, sus colaboradores de trabajo, etcétera. Y romper con este sistema en que las cúpulas partidarias imponen los candidatos, que porque es mi compadre o la novia. No, pues sí. Pues sí, casi. Los militantes más... Quisiera desmentirte, decir que las cosas son diferentes en Morena, pero la verdad es que hemos visto que eso también pasa. Los militantes más abnegados, reconocidos por sus comunidades, no por eso se les nombra candidatos, ¿no? Sino que de repente aparece por ahí alguien de la élite y se lleva la candidatura. Entonces, tiene que cambiarse la forma de seleccionar candidatos. O sea, sin selección democrática no hay elección democrática. Y para el constituyente tendría que buscarse un constituyente ciudadano. O sea, que por comunidades, por sectores se van eligiendo, compitiendo. Hay otro mecanismo que además sí sin campañas, claro, porque las campañas son de dinero, de retratos. Lo que se necesita quizás debates, ¿no? Asambleas o algo así, ¿no? O sea, cada quien hace sus propuestas y se presentan por igual en medios estatales, en un estadio, en un parque, y la gente elige la propuesta. Y entonces el que gane tiene que estar mandatado por lo que propuso, porque actualmente prometen una cosa y hacen otra. O sea, Peña Nieto prometió que no iba a subir la gasolina y terminó, bueno, tú sabes cómo subió la gasolina, y él jamás habló de una privatización energética y lo hizo. Fox jamás habló de que nos iba a integrar con Estados Unidos en el ASPAN y lo hizo. Calderón nunca dijo que nos iba a meter una guerra y lo hizo. Entonces necesita que se discuta una propuesta y que el que triunfe esté mandatado y tenga que hacer ese proyecto, ese programa. El tema de la revocación de mandato es importante por eso, ¿no? Eso es una figura también que proviene justamente de esas tradiciones asamblearias, comunitarias, de que si no cumple con lo que se dice, se puede revocar. Un avance democrático de este gobierno. El tema del sorteo, también Morena tiene una cosa interesante, supuestamente, no lo aplican siempre, pero dentro de los estatutos, los diputados plurinominales, todos son electos por sorteo, ¿no? Por lo menos los internos, los que son del mismo partido, los externos sí se colocan directamente, pero si eres morenista deberías poder poner tu nombre en una tómbola y se elige. De ahí salieron muchos diputados pues muy de base, en 18 sobre todo. En 21 ya hubo todo un despapalle ahí con la institucionalidad, pero eso también es una propuesta interesante, ¿no? Yo creo que la gente tiene que tener la capacidad de proponer a un candidato que conozca. Ajá, okay. O sea, algún vecino, compañero de trabajo o de tu actividad cultural o deportiva, que lo conozcas, que sepas que es honrado, claro, que tiene proyecto. Porque actualmente estamos votando a ciegas, ¿no? O sea, estamos votando, salvo alguna excepción, como la de Andrés Manuel, que fue durante muchos años, estuvo en la lucha y es muy conocido, pero en general votamos pues por el del retrato, ¿no? No conocemos a los candidatos, entonces pues nos pueden salir con cualquier cosa. En ese caso el sorteo hasta podría ser peor, ¿no? Porque pues puede ser muy bueno anónimo, o muy malo, pero yo prefiero que conozcamos a quién estamos proponiendo. O sea, si alguno de nosotros recibe, no sé, una herencia de la abuelita y va a contratar un administrador para que le maneje el dinero, pues no va a buscar sortear o al azar quién va a manejar su dinero, porque se lo van a transar, ni va a dar un cheque en blanco. Entonces hay que elegir en quién confiamos, pero además que estén mandatados, no darles un cheque en blanco, que traigan un programa a desarrollar. El mandar obedeciendo, ¿no? Sí. Muy importante. Ahora, hablabas de las diferentes figuras históricas y cómo los procesos de transición y de transformación tardan 10, 20 hasta 30 años. Hoy estamos en la cuarta transformación.
¿Estás de acuerdo con Claro. llamarlo así? Porque algunos cuestionan eso, dicen que es una etiqueta, es una moda. Es un proceso. Pero es un proceso. Yo estoy de acuerdo contigo. Estamos dentro de un proceso de cuarta transformación. Incluso podríamos decir que empezó antes, del 18, con la democratización, ¿no? Como primer prefacio, ¿no? Entramos realmente en 2018. Andrés Manuel, ¿con cuál figura histórica la asemejas en estos diferentes procesos? Sí. ¿Es Madero, es Juárez, es Zapata, es Morelos? ¿Por dónde lo ubicas? Sí, bueno, él ha ponderado muchísimo siempre a Madero, ¿no? A Francisco Madero. Yo de lo que le he escuchado, bueno, también a Hidalgo, a Juárez, etcétera, pero él sí se refleja mucho en Madero. Incluso ahorita que en febrero, que fue un aniversario de la decena trágica, hasta le llegó a hacer el mismo presidente una crítica en cuanto a que pues no tomó las medidas que debió haber tomado por no afectar intereses, ¿no? Como las medidas agrarias, laborales, etcétera. Ahora, en esto de que hablamos de los candidatos, creo que una cuestión poco sana es estarle apostando a personas. Creo que lo que nos debe ocupar es el proyecto. ¿Qué necesita México? Necesitamos una ley general de aguas, una nueva ley minera, suspensión de pagos de la deuda externa, una renovación democrática. O sea, estar preocupados por el programa y luego por quién lo puede Para desarrollar. 24, dices. Para el 24. En lugar de estar echando a andar ahí las corcholatas, ¿no? Destapando a una lista amplia de nombres, mejor estar planteando proyectos y luego ya viene la persona para llevar eso a cabo, ¿no? Sí, en la democracia americana hay una cuestión muy viciosa que es, todo se centra en las personas. O estás a favor o en contra. Claro. En los escándalos, en los chismes. Trump, ¿no? Es un ejemplo claro. Y no se ven los problemas de fondo. Y creo que la política mexicana cae un poquito en esto de que o tienes que estar a favor o en contra, o tienes que estar apostando por tal o cual persona, y creo que eso no es sano. Tenemos que ver los problemas y las soluciones antes que estar chismeando. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ya está muy desbordados los ánimos y sí, pues va a ser importante en su momento decidir quiénes sean los candidatos a uno u otro partido, pero debería ser en función del proyecto de fondo, que has puesto algunos temas aquí claves. Regresando al tema de Madero, me llama mucho la atención. Yo tengo la sospecha de que un poco la cercanía de Andrés Manuel con las Fuerzas Armadas viene también de esa autoproyección de que él es Madero, ¿no? Sí. Y que no quiere que le pase la escena trágica. O sea, él lo tiene como muy clavado en el alma de que tiene que limpiar y trabajar directamente con los militares, tenerlos siempre a su lado, porque si no, podría ocurrir eso. ¿O es una fantasía mía o veo algo ahí? Yo creo que una de sus prioridades es que no le den un golpe de Estado. Exacto. Él además se conmovió muchísimo con el asesinato de Allende y el golpe de Estado de Chile. Claro. Hay incluso en una de las películas, creo que es de Luis Mandoki, cuando habla de este tema hasta se le salen las lágrimas. Entonces creo que él ha estado muy atento a evitar un golpe de Estado. Estoy de acuerdo contigo. Pues muy bien, estimado Pablo, pues un último mensaje aquí para nuestra comunidad universitaria que tiene mucho cariño para sus medios universitarios aquí de TV UNAM. ¿Qué mensaje darías a los jóvenes que hoy están estudiando? Tu carrera fue Ciencias Políticas, ¿verdad? Sí. Que van entrando a los de 18 años, 17 años, que están apenas empezando la carrera. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Bueno, cada nuevo siglo y cada nuevo milenio trae una profunda transformación a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Creo que estamos ya iniciando esta gran transformación en México y se tiene que desarrollar por los jóvenes. Entonces los jóvenes deben de romper con el viejo sistema, con los viejos dogmas, con los viejos conceptos y crear un mundo nuevo, un mundo democrático donde las cuestiones se decidan en favor de la mayoría de la gente y donde los derechos sean reales, porque un problema de la Constitución del 17 es que te enuncia una serie de derechos, pero no te da los mecanismos para amarrarlos. Tú tienes derecho al empleo
Y está en la Constitución, o a la vivienda, pero sal con tu Constitución a que te den trabajo. No hay mecanismos. Entonces los jóvenes tienen que idear nuevas formas para que esos derechos, para que la sociedad se organice de modo que esos derechos sean garantizados. Porque actualmente el único que puede garantizar sus derechos son las grandes corporaciones, esos nunca pierden. Ahorita con la pandemia aumentaron más del 80% sus ganancias, ¿no? Y lo que hay que hacer es un sistema donde se priorice el beneficio de la gente. Y es un gran reto para los jóvenes porque tiene que ser algo totalmente nuevo. Vivimos en circunstancias totalmente diferentes a las del pasado y es el reto para la juventud. Creo que van a tener una vida pues muy intensa, muy interesante y desde luego de mucha lucha porque está la situación muy complicada, John. Pues muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Un lujo, un honor. Espero que nos acompañe de nuevo pronto para ir actualizando en estos temas. Sí, John, muchas gracias. Le agradecemos a nuestro público por estar con nosotros una vez más aquí en sus Diálogos por la Democracia, aquí en TV UNAM, y te esperamos de nuevo en 8 días.